¿Qué tal? Hola de nuevo aquí en Investigando la Verdad, en la serie que hace referencia a la materia de autoconocimiento. Hoy vamos a hablar de la unidad 1, el tema 1.3, los rasgos de la personalidad y el comportamiento humano. ¿Qué es y cómo se forma nuestra personalidad? Ese es el tema que quiero abordar en este video. Y aquí hay una premisa. El estudio de la personalidad se remonta desde alrededor de un siglo antes de Cristo. Desde ese entonces los griegos se interesaron por personificar diferentes papeles en el drama de dicha cultura, para lo que las personas utilizaban máscaras que cubrían sus rostros. De esta manera les era posible representar distintos estilos de vida, diferentes a los propios, sin dejar de ser ellos mismos. Es decir, asumían diferentes personalidades dentro de una misma persona. Años más tarde, Cicerón, en 1985, definió el término de personalidad, enfocándose desde los 4 diferentes significados. 1. La forma y el cómo un individuo aparece frente a las demás personas. 2. El papel que una persona desempeña en la vida. 3. Un conjunto de cualidades que comprenden al individuo. Y 4. Un sinónimo de prestigio y dignidad mediante el cual se asignaba el término de la persona de acuerdo al nivel social al que él o ella pertenecían. Los patrones emocionales y mentales determinan nuestras decisiones y nuestras acciones, y por lo tanto determinan el comportamiento humano. Estos factores psicoemocionales forman lo que se conoce como la personalidad. Si analizamos lo que constituye nuestra personalidad, podremos hacernos conscientes de lo que sucede a un nivel emocional y a un nivel mental. Esto es una psicología inversa de lo que acabamos de decir. Y de esta manera, en ese análisis, podemos hacer también los ajustes que se consideren necesarios para llevar una vida más en equilibrio y en armonía. De la misma forma, si somos conscientes de la naturaleza cambiante y aparente de nuestra personalidad, es más sencillo desidentificarse de ella, lo cual es un gran paso previo a la transformación personal consciente. El objetivo de este tema, de este capítulo, en realidad, es estudiar y analizar las características que conforman nuestra personalidad como seres humanos. Y solamente para regresar un poco y recordar, si entendemos a la personalidad como ese conjunto de máscaras que creamos consciente o subconscientemente los seres humanos alrededor de nuestras vidas, que se conforman por nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras experiencias, como por ejemplo nuestro nombre también incluso, estos factores que van armando esos personajes o ese personaje con diferentes máscaras, porque no somos el mismo cuando estamos con nuestros amigos que cuando estamos con nuestros padres, con nuestra pareja, ¿o sí? Entonces, este personaje tiene diferentes máscaras que utiliza para las diferentes interacciones sociales. Este personaje se conforma por el nombre, por el tipo de cuerpo que tienes, si eres hombre o mujer, por la nacionalidad quizás, por el trabajo que representa, por las características como si es amigable, si es enojón, si es risueño o risueña. Estos factores, repito, que se van construyendo a lo largo de la vida y que son cambiantes. Y este es un punto fundamental, El hecho de que la personalidad sea cambiante nos hace énfasis en que de alguna manera, si nosotros nos identificamos, y esto quiere decir, creemos que somos eso, si nos identificamos con ella, con este personaje, con la personalidad, estamos condicionados al sufrimiento. Porque la personalidad que cambia cuando alguien está identificado a la misma, entonces se genera el sufrimiento. De ahí viene, de hecho, la definición del sufrimiento. El sufrimiento se crea en base al apego, al aferrarnos. Una de las fuentes del sufrimiento, debo decir, no todas, ¿no? Pero es el apego, es el aferrarnos a tal grado que nuestra identidad dependa de ello, a cosas, personas o circunstancias. Esto no lo digo yo, lo dicen filosofías budistas, hinduistas y estudios de sabiduría antigua. Entonces, bueno, el estudiar esto nos puede permitir, conocer más aquellos rasgos que ya quizás no nos sirven, sino que nos esclavicen incluso
de nuestra propia personalidad, como conductas quizás victimistas o agresivas o, no sé, hoy en día se habla mucho, ¿no? De cosas como no quedarnos en la procrastinación, que puede ser un hábito, una característica de nuestra personalidad que podemos cambiar, pero el primer paso es verlo, hacernos conscientes de ello y darnos cuenta que nosotros no somos únicamente esa personalidad, sino que somos el observador, el ser, el punto de conciencia que está detrás de esas máscaras, que las percibe, las puede percibir al menos, quizás no ahora, no del todo en un principio, ¿no? Pero empezando a poner el foco de atención hacia eso, en un análisis o autoanálisis, en una introspección, se pueden empezar a percibir esos factores y de esa manera empezar a transformarse. ¿Y para qué transformarlos? Pues en realidad simplemente es un ejercicio de libertad, es un ejercicio de automaestría, autocontrol, de decidir conscientemente cuál queremos que sea nuestro destino en base a nuestras acciones, nuestras decisiones, en base a nuestros pensamientos, nuestras emociones. La etimología de la palabra personalidad hace referencia, como bien lo decíamos, a un traje que hemos construido, a la persona o el personaje. Y el no estar identificados con esa persona también vuelve o permite que podamos tener una vida más activa, menos reactiva. ¿Qué es o cuál es la diferencia entre estas dos? Cuando algo sucede afuera en la vida, ¿no? Alguien me toca el claxon o se me cierra en el coche y yo siento enojo por un momento y permito que mi personalidad reaccione y entonces le toco el claxon o le cierro el coche yo también o en una de esas hasta le miento a la madre, ¿no? Eso es una reacción. Una acción sucede cuando hay un espacio entre la emoción, entre el pensamiento, entre lo que está pasando y la decisión de qué voy a hacer con eso, cómo voy a actuar al respecto, ¿no? Nos puede pasar de la reacción a la acción, nos puede cambiar la vida profundamente, nos puede evitar muchísimos conflictos innecesarios, sufrimientos innecesarios, lecciones, madrazos que nos da la vida que quizás no son necesarios, a menos de que no entendamos y que necesitemos eso para poder transformar nuestra personalidad. Esto quiero reforzar aquí o recordar, para poder empezar a hablar de esto tenemos que conectar con el punto de vista del observador que está detrás de la personalidad. Y para hacer eso hay un ejercicio concreto de introspección, que es la principal herramienta para conocer a nuestra personalidad en sus diferentes niveles, en el nivel físico, en el nivel emocional y en el nivel mental. Pero de la introspección vamos a hablar más a detalle en un video específico que va a estar también en esta serie. Por lo tanto, para este video vamos a dejarlo ahí y con una recomendación quizás a hacer un autoanálisis. ¿Cómo se ve tu personalidad? Poner en una hoja tal vez cómo se ve mi personaje, qué lo define, mi cuerpo, mi sexo, mi país, mi nacionalidad, mi trabajo, mis formas de ser, mis experiencias, todo eso. Inclusive quizás en esa misma hoja o en ese ejercicio poner cómo se ve hoy, pero cómo se veía hace 5 años y cómo se veía ese personaje hace 10 años, para poder percibir ese cambio del que hablamos. Cerramos con eso. Nos vemos en el próximo video.